Es todo un tema esto del alma, pero ya que lo hemos iniciado, vamos a seguir tocándolo. Es importante, tal vez como nunca antes, en los tratos del Señor, nuestra alma va siendo expuesta. Y como dice, ahora no recuerdo si es Efesios o en el Evangelio de Juan, que dice, porque la luz es la que expone todo. Creo que es el libro de Efesios, me parece. La luz expone todo. Si no hay luz, no hay exposición. Nada puede ser divisado o examinado al no haber luz. Pero la luz expone. Y nosotros ahora estamos bajo la luz de Cristo. El que me sigue, dijo el Señor, no andará en tinieblas. Eso significa que la luz de Cristo nos va a estar alumbrando. Aún a un discípulo que estaba determinado sobre él, porque se le llama el hijo de perdición, también fue iluminado por el Señor. Entonces esa luz de Cristo, sí. Efesios 5:13. ¿Cómo dice exactamente? Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Ahí está. Por mucho tiempo creo que no se había iluminado el alma. Si bien se decía por la palabra que necesitábamos un salvador porque éramos pecadores, yo creo que todos llegamos a esa convicción porque al vivir lejos de Dios conocíamos nuestros pensamientos y nuestros hechos y algo internamente nos decía que necesitábamos la ayuda de Dios. Ese era el Espíritu trabajando en nosotros que no lo sabíamos. Pero cuando nos convertimos al Señor, parece que no éramos tan malos. Parece que había cosas que teníamos buenas iniciativas, buenos proyectos. En realidad parece que el alma, el corazón nuestro, sí necesitaba ayuda, pero al no estar iluminado, no conocíamos lo que se estaba moviendo en nuestro interior. Por eso está muy bien que la luz nos ilumine, que el Señor esté constantemente iluminándonos, y eso produce en nosotros entonces un poder conocernos. Quedamos expuestos delante de la luz. Judas estuvo expuesto, pero él endureció más todavía su corazón. Eso tiene también el rechazar la luz que viene de parte de Dios sobre nosotros. En este caso es la vida de Jesucristo. En el Evangelio de Juan se habla que la luz vino a este mundo y las tinieblas o los hombres no la comprendieron, no la entendieron o no prevalecieron contra ella. Porque esa vida que es luz vino a alumbrar. Y esa luz llegó hasta nosotros y hoy por medio de la palabra, hasta el que predica va quedando expuesto delante de esta luz. Lo tenemos, digamos así, escapatoria. Y sabe que está bien esto, está muy bien. Para que teniendo y conociendo lo que está sucediendo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, nosotros podamos acudir al Señor. Para que Él nos trate, para que Él nos limpie, para que Él transforme nuestra alma. El alma también ha sido designada por Dios para ser tratada. Por ahora estamos un poquito en el término de el alma es tratada, la misma alma o es cambiada. Vamos a usar parte y parte hasta ir avanzando un poquito más. Yo entiendo que el alma es transformada plenamente y una nueva alma también se tiene que expresar en nosotros.
Hasta ahora se ha expresado el alma nuestra sin transformación, con muy pocos cambios. Hubo algunos cambios importantes en las conductas, sí, gracias al Señor. Hubo algo de información en nuestras mentes, pero todavía hay muchísimas cosas que Dios tiene que tratar en nuestro corazón. Es necesario que sean tratadas si queremos llegar a la madurez. Sí, hermano. ¿Es en el alma donde yo tomo la decisión de aceptar a Cristo, no? Sí. Es en el alma. Por eso hay un detalle, y esto gracias a la revelación que recibió el apóstol Pedro cuando dice que nuestra fe tiene que ser purificada. ¿Por qué tiene que ser purificada nuestra fe? Si él mismo dice que nosotros heredamos una fe igualmente preciosa como la que tenían ellos. ¿Cómo puede ser? ¿No parece una contradicción esto? Porque la fe pasó por aspectos humanos. O sea, es como que de alguna manera, por la obra del Espíritu de Dios que estaba sobre nosotros, al oír la palabra que es espíritu y es vida, y al ser recibida, nosotros respondimos con fe. Pero esa fe no es nuestra. Es la fe que nos fue concedida para la salvación. Pero al pasar, entiendo yo, esto es una interpretación mía también en este sentido, al pasar por los elementos humanos contaminados y llegar a nuestro espíritu, digamos así, nuestra fe necesita ser purificada. ¿Por qué? Porque es como que se le ha ido pegando, permítame esta expresión, muchos elementos naturales, de las cuales tiene que ser limpiada. Por eso Pedro habla de la purificación de nuestra fe. ¿Cómo se purifica nuestra fe? A través de las pruebas. Así dice la palabra. Parece que no hay otra manera. Y menciona que así como el oro se prueba con fuego, nuestra fe también tiene que ser probada. O sea, para que quede una fe genuina, una fe, digamos así, totalmente limpia. Una fe únicamente puesta en Jesucristo. Podríamos decir que nosotros tenemos fe en Jesucristo, pero en una menor medida o a veces ha estado casi ahí en igualdad de condiciones, hemos estado apoyados en otras cosas. Si todo, por ejemplo, nos fuese yendo mal en una etapa de nuestra vida, ¿estaría tan firme nuestra fe? Si nos hubiese sucedido como le sucedió a los hermanos de la antigüedad, o sea, se convierten al Señor. Si era un judío, lo echaron de su casa y lo dieron por muerto. Lo declararon un hereje y lo expulsaron de la sinagoga. No puede participar en ninguna actividad. Perdió su trabajo si estaba en relación de dependencia. Tuvo que empezar a vivir de la caridad de los otros hermanos. Y encima, sus vecinos o conocidos lo empezaron a despreciar. Y otros lo empezaron a perseguir. O sea, ¿cómo estaría nuestra fe? Vio que la fe necesita ser purificada porque la fe también, la fe que está en nuestro espíritu, se expresa por medios todavía muy naturales. Y por ahí esa fe se distorsiona y todavía no está fuerte. Por eso es que esta fe que se procesa en el alma, que es genuina, es firme y es constante en el espíritu, tiene que pasar el alma ahora, así como penetró, tiene que volver en expresiones de fe. No dice por ahí la Escritura, creo que es en el libro de Tesalonicenses, vuestra obra de fe y vuestras obras de amor y vuestra constancia en la esperanza. Todo pasa por el alma. O sea, la obra completa del Espíritu tiene que pasar por el alma. Porque ese Espíritu, alma
y cuerpo. Entonces, a mayor transformación del alma, mayor expresión del espíritu. Y vamos a empezar con un texto. Me hubiese gustado que haya algún hermano más, pero bueno, por ahí puede aparecer algún otro todavía. Porque tuve esta semana un diálogo con una persona y eso me hizo reflexionar en la manera que estamos presentando a veces los temas. O sea, que yo los estoy presentando en realidad. Y ahí vamos a tener que dar un golpe de timón para poder solucionar este tema. Porque hoy, a ver, somos, a la mitad nos lo vamos a contar. 2, 4, 6. 6 personas. Hay 6 almas acá. ¿Sí? Y así como somos todos diferentes físicamente, tenemos mucho más diferencias en el alma que en lo físico. ¿Sí? Entonces, es como que buscamos la solución para nuestra alma, cada uno desde su óptica. Y si hubiese más hermanos acá, vamos a poner una cifra mayor, tal vez 30, 50 hermanos, tendríamos 50 pensamientos, emociones, opiniones y decisiones diferentes. ¿Algo parecido? Bueno, veo que como, a ver, no sé si ustedes van percibiendo cómo vamos coincidiendo en algunas cosas sin a veces tener ninguna comunicación entre nosotros. ¿Y quién está haciendo esta unidad de pensamiento? ¿El pastor? No. La palabra que es dada. Esto no es que yo lo prepare o lo organice, porque esta es una tarea del Señor, una tarea del Espíritu. Entonces, necesitamos urgente este tiempo, este tratamiento de parte del Señor. Por eso le decíamos el martes que esa canción que estamos cantando, yo me rindo a Él, la estamos cantando de corazón. Hemos visto que necesitamos rendirnos completamente al Señor, porque el Señor no nos va a quitar nuestras características particulares, que incluso en Cristo las tenemos, pero sí va a quitar un montón de cosas naturales que no sirven absolutamente para nada dentro de la vida del Espíritu. Es más, son un estorbo. Son un estorbo para nuestro crecimiento, para nuestra transformación, para la expresión de la vida del Espíritu a través nuestro. Porque siempre están bloqueando lo que viene del Espíritu o distorsionándolo. A mí me ha llamado mucho la atención cómo en algunos hermanos de años en las iglesias, la palabra que es dada, de pronto llega a su mente y se distorsiona y agarra para cualquier lado. Y le empecé a preguntar al Señor por qué era esto. Y claro, hay grandes, como dice la Escritura, fortalezas, argumentos y altiveces. ¿Y qué más? Pensamientos en el alma. Hola. Entonces, las almas de las personas, ninguna alma de un ser humano, desde Adán hasta acá y hasta que se termine el presente estado, es un alma normal. Así como en lo físico, hay personas que están bien, o sea, tienen buena salud, tienen un buen estado físico. En el alma no es así. Hay muchísimas personas que carecen de una capacidad normal en sus almas. Normal me refiero al humano, dejando un poco tal vez aparte la obra de Dios. No hay ser humano que tenga un alma normal. Todos están por debajo del estándar. Absolutamente todos. Y lo dice la palabra.
Pero esas cosas nosotros no las veíamos porque parecía que no éramos tan malos. Pero cuando la luz nos ilumina, ahí empezamos a ver muchos detalles que necesitan el tratamiento del Señor, porque debemos ya tener al menos esta certeza, que nosotros no podemos cambiar eso. Y eso viene a ser por la vivencia de cada uno, ¿no? Sí. No hay dos almas iguales. Y encima de todas esas diferencias, tenemos las discapacidades del alma. O así como los cuerpos muchas veces están discapacitados, también las almas están discapacitadas. Entonces, por eso es que a veces se expresa ciertas condiciones del corazón de las personas como que están en pozos o en lugares donde no pueden salir, y de otros se dice que como que ciertas expresiones del alma los han sacado, pero no en el buen sentido. Se elevan en condiciones de rebeldía, de orgullo, de muchas cosas que el alma se envanece. Cuando la palabra dice que el alma está envanecida, se está refiriendo a que tiene capacidades naturales, pero dentro del plan de Dios no sirven absolutamente para nada esas cualidades, por eso es que son vanas. Entonces hoy tenemos, parece, gente muy iluminada o que sabe un montón, pero su conocimiento es vano, totalmente vano. Entonces, un error que se ha cometido es partir en el compartir la palabra desde las posiciones doctrinales o religiosas que cada uno tiene. Y ahí, bueno, tenemos un montón de opiniones. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta, al menos por ahora, para encarar este tema del alma? Porque ahora cuando el Señor dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, quiere decir que en ese momento que el Señor habló, no había dos personas de acuerdo. ¿Comprende? ¿Cómo no? Por eso es que hoy nos encontramos en muchos matrimonios cristianos que tienen problemas. ¿Pero cómo, hermanos? Después de tantos años. Y sí, porque se están expresando los pensamientos, los deseos y las cosas del alma. Entonces, a ver, con Ana nos llevamos bastante bien nosotros, teníamos mucha compatibilidad almática en muchas cosas y proyectos. Pero después, a medida que fue pasando el tiempo, fueron surgiendo algunas diferencias. No vamos a decir diferencias grandes, pero diferencias. Puntos de vista distintos. Ana empezó a expresarse como un poco más y a mostrar sus deseos también, su forma de pensar. Entonces también ella me dice ahora, yo pienso, yo creo esto, así. Está bien, ¿sí? Pero ahí en esas diferencias es donde ahora está la vida del Espíritu para que nosotros tengamos una unidad espiritual y el alma se acomode con las virtudes del Espíritu a ese entendimiento que tenemos que tener y a esa comunión que tenemos que disfrutar también juntos porque somos hijos de Dios. Bueno, esa es la tarea que el Señor está haciendo, pero acá no es que los que nos tengan matrimonio o pareja se escapen de esto, no. Porque también son llamados por Dios a convivir en el cuerpo de Cristo. Y también a presentar esta vida delante de aquellos que no conocen al Señor, para hacer, como dice ese libro de Efesios que leímos, luz. Entonces esa luz, ¿sí?, que viene del Espíritu, pero pasa por el alma, pueda resplandecer y se expresa a través del cuerpo. Entonces ahí va a haber una luz en ciertos lugares de oscuridad o de tinieblas. Entonces donde hay otra luz, debe también
estar el alma tratada para que haya una comunión con ese otro que también es portador de luz. Porque el Señor dijo, ustedes, cuando Él se fue, volvió a la presencia del Padre físicamente, dijo, ustedes son la luz del mundo. No es que el Señor nos haya dejado solos, no, Él es la cabeza de este cuerpo. Pero cuando dijo ustedes, estaba hablando ahí de una unidad que el alma humana, sin el tratamiento del Señor, no puede alcanzar jamás. Por eso es que hay incluso tantas diferencias y problemas dentro de las comunidades religiosas. Y hay cada historia también ahí que, bueno, mejor no vale la pena mencionarla. Entonces, ¿cómo hacemos para encarar este tema? Mire, con tanta diversidad de opiniones, de pensamientos, de gustos y de todo lo que hay, y que muchos parecen hasta legítimos y otros incluso parecen buenos. Tenemos solamente una opción. Tenemos que mirar a aquel que tiene un alma conforme a la voluntad de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conocer el alma de Jesús. El tema es cuando nosotros involucramos, como hijos de Dios, involucramos nuestros sentimientos dentro de la iglesia. Involucramos nuestra alma, como dice, Sí. nuestros deseos. Entonces echamos a perder todo, o sea, salimos de la voluntad de Dios y caminamos por nuestra voluntad. Ese es el tema, que nosotros no sabemos, no sé si diferenciar o no estamos sometidos a Cristo. Yo entiendo que todavía no se sabe diferenciar por falta de luz. Necesitamos más luz. Porque está el deseo, no quiero, no deseo ir, no deseo estar, no deseo esto, no me gusta esto. Sí. Y eso todo deseo del alma. Yo también viví esa etapa y defendí mi postura muchas veces y mis puntos de vista y creía que tenía razón. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo con referencia a esto? Tendríamos que leer Filipenses capítulo 3. Claro, pero hay que llegar a ese nivel. Por eso es que el Señor había anunciado ya en los evangelios, y tal vez este es el texto con que vamos a tener que empezar, y se refiere a de ganar o perder el alma. De ganar o perder el alma para ser discípulo del Señor. ¿Sí? Porque el alma tiene algo que va a defender, salvo que tenga la luz que esté iluminando su corazón, su entendimiento, y esa luz es la luz de Cristo. Miremos en 2 de Corintios, antes de este otro texto, y no por defender ciertas posturas, sino para tener paciencia con aquellos que están en etapas de crecimiento o que se han vuelto niños carnales. Porque no tenemos que tampoco desconocer esa realidad. Tuvimos fuertes discusiones teológicas con algunos hermanos allí en el templo de Fuch por este tema. De que no existen los niños carnales. O sos salvo o no salvo y punto. Pero es una postura muy rígida y la palabra dice claramente, el apóstol le dice a los hermanos, ustedes son niños sárquicos. En realidad el original es nepios sárquicos. O sea, niños pequeños que se han vuelto carnales. Niños pequeños que no tienen desarrollado el lenguaje espiritual, entonces no pueden comunicarse con Dios y porque no se comunican correctamente con Dios, no pueden comunicarse con sus hermanos. Si alguien no se comunica correctamente con el Señor por el Espíritu, no va a poder relacionarse bien con los hermanos. Porque van a surgir esas diferencias naturales que cada uno tiene y cada uno va a defender su postura. Es porque la mente no ha sido iluminada. Bien, dijimos libro de 1 de Corintios, 2 de Corintios. Sí, 2 de Corintios. Es el texto que dice,
Me ayudan a buscarlo. El texto dice, porque Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿sí? Y es el que ha ordenado que en nosotros, o determinado, acá ya lo encontré. Bueno, 4. 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si alguien tiene otra versión, por favor, le damos lectura si tenemos una mayor riqueza en el texto para la comprensión. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación, el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El Señor habló también de etapas de crecimiento, porque Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sí? San Juan capítulo 12. Entonces esto quiere decir que somos discípulos del Señor, pero porque le estamos siguiendo a Él, más adelante el texto, o en el mismo texto dice, sino que también tendrá la luz de la vida. O sea, por seguir al Señor, que es nuestra luz, Él nos va iluminando. Pero llega un momento que también en nosotros se produce luz. O sea, somos encendidos, vamos a decir, por estar siguiendo al Señor. Esto es muy bueno. No solamente Él nos va a iluminar y nos va a seguir iluminando, sino que también nosotros ahora vamos a tener luz en nuestro interior. De esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque Dios que mandó antiguamente que resplandezca la luz es el que también resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, hay muchos hermanos que están sin luz en sus corazones. No han sido iluminados en sus corazones. Pero ¿cómo sería? O sea, en el momento que yo acepto a Cristo en mi corazón, Sí. ya tendría luz. Sí. Ya está. Ya tenemos luz, pero ¿por qué después pasan ciertas cosas? Porque somos iluminados por el Señor, le recibimos, le aceptamos, tenemos salvación, pero la vida perfecta, la vida del Señor, el Espíritu de Dios está en nuestro espíritu. Y esas cosas naturales de las cuales todos hemos tenido en nuestra mente y estamos rodeados, y si no estamos en un ambiente de plena luz, a ver, acá yo me voy a jugar un poquito más, no estamos en la buena familia de Dios constituida, ¿qué va a pasar ahí? Por eso decía, no es por apañar ciertas conductas, sino para verlas por medio de la palabra, en por qué hay hermanos que están así y por qué nosotros también estuvimos así. No teníamos luz en nuestros corazones. La luz se había escondido y estaba en nuestro espíritu. Sí, que tenemos luz, pero no estaba resplandeciendo o estaba atravesando el resto de nuestro ser para ser vista. ¿Puede ser esto? Sí, hermano, esto sucede. Claro, ahí estaría tocando ya el cuerpo. Estaría tocando el cuerpo, porque el cuerpo también tiene que ser tocado. A pesar de que Pablo dice este cuerpo está muerto y que estuvo asociado con la carne y entonces el cuerpo de pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la asociación de la mente carnal con el cuerpo sin la vivificación del espíritu. Por eso Romanos 8 habla de la vivificación del cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y Romanos 6 nos dice que nos presentemos como vivos delante de Dios y a nuestros miembros como vivos también delante de Dios para que sean armas de justicia, así dice la palabra, porque antes fueron otra cosa.
Entonces, si hay poca luz, el alma no está iluminada, las tendencias naturales van a ser fuertes y van a afectar el alma y van a afectar el cuerpo. Sí o sí. Porque no hay fuerza en la razón, en los conceptos de justicia propia, en la educación, en las bondades económicas o lo que se quiera para contrarrestar la fuerza del pecado que se está moviendo en el interior de las personas. Y si el Espíritu no puede obrar, ¿quién va a librar? Por eso es que tenemos acá la solución es que conozcamos el alma de Cristo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por medio de la palabra. Ahora sí, entonces, repasemos nuevamente este texto. Llega un momento entonces que la luz tiene que resplandecer ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Cuál luz? ¿La exterior? No, la interior. La luz que está en nuestro espíritu. Porque lo que se pretendió que era luz exterior, ¿saben qué era? Simple conocimiento y mandamientos. Muchas de las doctrinas estaban mezcladas con la ley. Entonces, ¿qué efecto podían producir? Si hasta algo tan que tendría que ser momento de gozo, porque así lo dice la palabra, que es el momento de dar una ofrenda, tendría que ser causa de gozo, ¿o no? Porque Dios ama al dador alegre. Pero si al hermano le dicen, maldito eres con maldición si no das, ¿qué gozo puede tener? Cuando está contando los pesitos, dice, sí, pero ay, tengo que gastar en este, tengo que gastar el otro en mi sueldito. Pero no, se obligaba. Eso es ley. Eso no es gracia. Eso no está dentro del nuevo pacto. Eso no está de acuerdo al Espíritu. Entonces, hermanos, ¿cómo va a iluminar Dios los corazones si estaba cerrado y no había palabra del Espíritu que llegue, que es la palabra de vida de Cristo, a iluminarnos? Haciendo cuenta de los años de este proceso que yo llevo de transformación que ha empezado en mi vida delante del Señor, ya son del año 2000, 24 años. 24 años que el Señor empezó a iluminar algo en mi corazón. Cuando redescubrí a Cristo, la luz, y pude percibir alguna palabra, que fue lo primero que me llamó la atención. Estos hermanos solamente hablan de Cristo. No hablaban de sus doctrinas, ni sus órdenes de culto, ni de que tenemos apóstoles, ni profetas, o somos pastores tradicionales, o somos iglesia metodista, o somos una luterana o aliancista. No, nada, ni pentecostal, nada. Hablaban únicamente de Cristo. A mí me llamó la atención eso. Entonces empecé a percibir algo de luz. Entonces, porque por eso que el libro de Efesios dice que oremos. ¿Para qué? Para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Porque parece que los ojos de muchos están cerrados. ¿No dice también el mismo libro de Efesios? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea que debemos reconocer, hermanos, vamos a asociarnos con nuestros hermanos también, porque dice que debemos llorar con el que llora. Y ¿no hemos estado mucho tiempo durmiendo? Sí, es verdad, eso hemos estado planchados ahí. No vamos mucho para abajo, pero tampoco vamos para arriba. A mí me tocó poderosamente la palabra en este sentido. Cuando escuché un mensaje, capaz alguno de los que fue a los encuentros pastorales lo debe haber escuchado, cuando no se permitía ministrar
a alguien que estaba dentro de la descendencia natural y tenía testículo mayugado. Mire qué cosa. ¿Y sabe qué significaba eso? Que ese hombre no podía tener descendencia. Esterilidad. Yo me sentía estéril espiritualmente hablando. No había tenido ningún fruto en lo que yo intenté hacer. Ninguno, hermano. Salvo alguna semilla que se sembró. Pero nada más. Ningún fruto visible, palpable, que yo diga, Señor, gracias por este fruto que me concediste. Nada. Yo me sentía una persona totalmente estéril en cuanto a lo espiritual. Y yo le dije, Señor, yo quiero fructificar. Porque la palabra dice que más son los hijos de la desamparada que la que da a luz. Más son los hijos de la estéril. Dando a entender que el Señor nos llamó para que fructifiquemos en todo sentido. Pero claro, si mis ojos estaban cerrados, si yo no tenía luz en mi corazón, ¿cómo iba a fructificar? ¿Con las condiciones de mi alma? ¿Con mi intelecto natural que era rápido para guardar conceptos y ya me escuchaba un sermón y ya si quería los 5 minutos yo lo estaba repitiendo, tal como el otro lo dijo? ¿Pero tenía poder, tenía vida ese sermón? No, no tenía nada. Entonces, ese que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento es porque Dios determinó que resplandezcan nuestros corazones. Pero si los ojos están cerrados, por más luz que haya, ¿puede tener un efecto en ese corazón? No. Yo escucho, ¿no? Y veo. No soy muy afecto a las redes porque no quiero complicarme en esas cosas y dedicarme a lo que tengo que hacer. De tantas controversias y discusiones, que hay hermanos empecinados en buscarle así chiquitito algún defecto al otro, que es su hermano también, para criticarlo y para despellejarlo y ya acusarlo de diabólico y de hereje y de no sé cuántas cosas. Es una locura. Sí. En vez de orar por el Señor, dale entendimiento, ábrelos si él piensa que el otro está equivocado, ¿no? Porque defienden casi a muerte sus doctrinas. No, porque acá la palabra dice así. Pero es su entendimiento natural interpretando esa palabra. Uno ve por las evidencias que no, el Espíritu nos está moviendo ahí. No hay amor, no hay paz. No hay... Si nosotros miramos el camino de vida del libro de Colosenses, nos está hablando de otra cosa totalmente distinta. Y dice, la paz de Dios gobierna en sus corazones. Y sean llenos de la palabra. Y entrúyanse y amonéstense unos a otros. Mire qué intercambio. Está el alma tratada. Está el alma semejante al alma de Cristo. Sí. Una pregunta. ¿Por qué estaban los ojos cerrados? Por no falta de entendimiento. ¿Cuál era la cuestión esa? A ver. ¿A qué se refiere esa palabra que no la puedo entender? Es que, así como dijimos que los cuerpos a veces tienen discapacidades, malformaciones, o nacen con defectos, o por algún accidente sucede algo, el alma también o ya viene así de su nacimiento, o es dañada de tal manera que pierde ciertas capacidades. Entonces las personas a veces quedan ciegas. ¿No dijo el Señor en su primer sermón, vengo a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a abrir la puerta de las cárceles y vista a los ciegos? Eran las condiciones del pueblo de Israel y el Señor no estaba hablando de las cosas físicas, porque Él hacía señales, sí, y milagros, pero Él se estaba refiriendo a los corazones de las personas. Entonces, cuando Pablo habla de los ojos del entendimiento, se refiere mayormente a la parte de nuestro pensar, de cómo nosotros consideramos la palabra y lo que Dios nos dice. Están cerrados.
Tenemos conocimiento intelectual, pero no entendemos, no podemos percibir la verdad, la realidad que viene de parte del Señor. Y eso es muy lamentable. Por eso es que tomé este devocional que me llegó, de que cuando los magos fueron a Jerusalén, ellos tenían revelación. Les faltaba un poco en el conocimiento de las Escrituras, sí, porque estaba escrito que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero tenían la revelación de la estrella, Dios les mostró que el rey de Israel había nacido, prepararon su viaje y salieron. Llegaron a Jerusalén. Entonces preguntaron, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Y vinieron los expertos en la Escritura, los escribas, los ancianos, y todos ellos, los maestros de la ley, y dijeron, en Belén de Judá va a nacer el Mesías. Tenían la Escritura, no tenían revelación. Ahora, los magos cuando escucharon la Escritura, ellos entonces enfilaron para Belén. Y la Escritura dice que la estrella entonces volvió a resplandecer y a guiarlos. Pero ninguno, nadie, absolutamente nadie, de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, de los expertos en Escritura, de todos los que estaban en Jerusalén, acompañó a los magos. ¿Por qué? Habían escuchado la revelación. Dios nos mostró que el rey de los judíos ha nacido. Está escrito que va a nacer en Belén de Judá. O sea, esa gente estaban todos... ¿No dijo el Señor, ustedes son ciegos? ¿No les dijo así? Y no estaba hablando de la ceguera física. Podemos decir que cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos ciegos. Y muchos hemos continuado tratando de seguir al Señor más o menos como podemos, pero no veíamos mucho. Hubo un ciego que fue sanado y él dijo, veo a las personas como árboles. Bueno, pero después su vista se fue aclarando. Entonces, mire, hay operaciones que el Espíritu tiene que hacer en el alma. Y para avanzar tal vez con más rapidez, vamos a desafiar a todos los que se han animado a venir hoy. Empecemos a preguntarle a nuestro Maestro, a nuestro Señor y nuestro Maestro. Hay algo que nosotros podemos hacer aún con muy poco conocimiento. Y es confesar que Jesucristo es el Señor y que es nuestro Señor. Esto es muy importante dentro del orden que el Señor estableció. Porque si Él no es el Señor, tampoco es el Maestro. No va a traer ninguna maestría a los que no están bajo su gobierno. ¿Cuál es la parte más resistente de nuestro ser en someterse al señorío de Cristo? Yo sinceramente un tiempo pensé que era el cuerpo. No, es el alma. Es el alma. El cuerpo tiene sus gustos, tiene sus debilidades, tiene sus tendencias, pero cuando el alma está llena de Cristo, mire, el cuerpo se doblega. El espíritu pasa y lo toca. Entonces un hombre recién apedreado se levanta, abraza a los hermanos, se despide y se va. Entonces miren las cosas que Dios hace, preciosas. Pero necesitamos entonces que los ojos de nuestro entendimiento estén cada vez más abiertos. Porque solamente los hijos pueden ver esta luz, solamente los redimidos, los que han pasado por la cruz, pueden ver esta gloria. El resto no la puede ver. Y debemos reconocer que hemos estado ciegos. Yo una vez lo escuché decir a Pascual, hace unos años atrás, y me pareció un poquito exagerado.
Pero hoy puedo decir, Pascual, cuando hablabas así tenías razón. Cuando decías que la iglesia está lisiada. Tenías razón, sí. Porque muchas de esas condiciones no son naturales, son del alma. No vamos a decir espirituales, no mezclemos. El alma está lisiada, el alma está ciega, el alma está cautiva, el alma está llena de pesos y cargas, el alma está rota, el corazón roto. Yo vengo a vendar a los que están quebrantados de corazón, dijo el Señor. Y el alma, hermanos, ha pasado pobrezas. Nosotros estamos como Argentina. Somos pobres en nuestra alma y tenemos un Señor rico. Ahí me acordé de lo que tengo que volver a decir. ¿Por qué? Porque la Escritura dice esto, que si nosotros invocamos a Jesucristo como Señor, tenemos salvación. Y a continuación dice que si invocamos al Señor, seguimos invocando, vamos a tener riqueza. Dice así la palabra en Romanos capítulo 10, ¿sí? ¿Vio que es simple? Nosotros tenemos que invocar al Señor para que recibamos la vista. Si no, ¿cómo vemos? Porque ahora dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Y cuando la Escritura dice puestos los ojos, quiere decir puestos los ojos, ¿eh? No es que lo vamos pero se refiere a los ojos del entendimiento, a los ojos por los cuales el Espíritu mira. Y ahí nomás cerquita dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para poder ser transformados, tenemos que mirar. Si no miramos, no somos transformados. Esta también es parte de la experiencia espiritual que el Señor nos ha concedido tener. Yo no digo que sea muy grande, pero tampoco puedo negar que hemos tenido experiencia espiritual. Si no vemos a Cristo, no hay cambios, no hay transformación. Tenemos que verlo. ¿Cómo lo vemos? Con los ojos del entendimiento, que pueden percibir algo del Señor. He tenido grandes noticias por medio de la palabra que me han alentado, han fortalecido mi fe y me han dado esperanza, porque mi alma es de esas almas que se va para abajo, ¿vio? No se va para arriba. Por ahí ha querido irse para arriba, pero vino ya una cosita muy pequeña, abajo el alma. Mi alma tiende a caerse. Es un alma muy débil, muy frágil, que ya venía con muy poco y casi nada de sostén natural. Entonces, este suministro constante del Señor es el que me ha sostenido. Porque esa es otra de las características del alma, ¿sí? El alma, cuando ya recibe un toque del Espíritu, el alma tiene algunas particularidades que necesitamos, entonces, esa tarea del Señor que es nuestro pastor. Recuerden, 1 Pedro capítulo 2, que Él es el pastor y el obispo de nuestras almas. O sea, la sustenta, la cuida, la guía y también la supervisa. Es importante esa tarea del Señor y nosotros debemos desear esa administración del Señor. Porque ¿qué nos va a guardar? Lo que sabemos. O tal vez ciertas habilidades que podamos tener o recursos. No, el Señor nos va a guardar. Volviendo a lo que le tenemos que pedir al Señor invocando su nombre, es porque si Él no es el Señor, no va a ser el Maestro. ¿Eso quién lo determinó? El Señor. San Juan, capítulo 13. Por supuesto, deben después buscarlo y leerlo. Si el Señor no está gobernando, Él no va a ser el Maestro. Entonces hay mucha gente que no está recibiendo instrucción del Señor. No dice, otra vez vamos a Efesios,
que allí que Cristo es nuestro Maestro, si habéis sido enseñados por Él, pero que no era Pablo uno de los maestros y apóstoles, no era después Timoteo en Éfeso, no era fulano de tal, no tenían ministros, no tenían ellos enseñadores. Ustedes han sido bendecidos con todos los dones, dijo Pablo. Tienen ciencia, tienen palabra, tienen esto, tienen lo otro, tienen lenguas, tienen milagros. A los corintios, perdón. Pero se ve que ninguno estaba siendo instruido por el Señor. Pero a Efesios les dice, ustedes tienen un maestro, ese maestro es Cristo. Ahora, cuando estamos bajo el señorío de Cristo, Él es nuestro maestro. Entonces nos enseña. Y le vamos a pedir al Señor que Él nos revele su alma, que Él nos muestre su alma. Hay características del alma de Cristo distribuidas acá en la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un alma. Y cuando nos estamos refiriendo a un alma, nos estamos refiriendo a un alma humana. Porque el alma humana del Señor se constituyó cuando Él fue engendrado en la Virgen. Entonces, en su nacimiento, Él empezó a crecer físicamente, pero también creció en su alma, agradando a Dios en cada momento. Por eso Él tuvo que vivir primero. Y fue creciendo y desarrollando. Entonces nosotros hoy, así como hemos sido transformados en nuestro espíritu con un espíritu nuevo, también tenemos que ser transformados en el alma. ¿Y cuál es el alma que Dios preparó para nuestra transformación? El alma de Cristo. ¿Dónde vamos a tomar nosotros las características apropiadas para que el Espíritu se exprese a través de nosotros? De Cristo. Cuando la Escritura dice, vayan arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque en Él está la vida, se refiere a toda esa vida que nosotros necesitamos. La vida espiritual sí, pero también la vida del alma. Porque imagínense, tener una terrible central de potencia en nuestro interior, ¿sí? O tomemos una comparación natural nomás. Una ciudad como Comodoro, que necesita tanta energía eléctrica. Y tenemos por allá una terrible central, pero no hay ningún cable colocado. ¿Cómo va a llegar la luz ahí? Y si no, nos falta luz, vamos a cortar luz, como el agua, ¿vio? Hay un terrible lago allá, pero si no hay un buen acueducto, acá vamos a tener escasez de agua. Bueno, así nos pasa en el alma. O a veces está también la posición en que creemos que nuestra alma está bien. Y claro, ahí no va a entrar nada más. Si no hay necesidad, si no nos sentimos pobres, oprimidos, ciegos, oprimidos, ¿quién nos va a libertar? No, hermano, usted meta la oración, ayuno y siga para adelante. Si el Señor ya lo salvó, discúlpenme si uso algunas expresiones así, pero es para comparar a veces lo que la iglesia ha recibido y si miramos la palabra, mire cuánto nos falta recibir. Todo eso es luz. Si no tenemos esta luz, ¿qué nos va a alumbrar? Bueno, no me quiero enardecer más, porque yo me voy dando manija de a poquito. Pero, hermanos, debemos rogar al Señor en este tiempo, por nosotros y por nuestros hermanos. Cuando el Señor iba a la cruz, una de las cosas fue que le dijo a la gente, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque claro, ese cuadro se ve que quebrantó tal vez a muchas personas
que lo seguían al Señor, creían en Él o tenían una esperanza puesta en Él. Y el Señor les dijo esto: no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque sabía lo que se venía para Israel. Y también en este tiempo nosotros debemos pedir por nosotros y pedir por nuestros hermanos. Para que Dios extienda su misericordia y Dios toque, porque a veces el Señor, cuando es olvidado o desplazado en algunos ambientes, ¿sabe qué hace el Señor? El Señor no se retrae a los cielos, no. El Señor permanece acá conforme Él prometió y empieza a obrar. ¿Qué hizo el Señor en sus tiempos? Ni siquiera dormía en Jerusalén. Se iba a Betania. Porque allí era recibido. Allí era el apreciado. Allí era el amado. Lo mismo hace el Señor en estos tiempos. Por eso es que el Señor parece que ha abandonado ciertos lugares y los incrédulos y los ateos y la gente de género y un montón de cosas ha tomado, parece, control de muchas instituciones, de muchas universidades, de muchos lugares importantes, porque parece que el Señor empezó a ser rechazado en algunos ambientes. Entonces el Señor se retira, no se va, se retira a otros ambientes. Yo me volveré a gente que no preguntaba por mí, dijo el Señor. Y allí donde dicen que no hay gente amada, va a haber gente amada. ¿Nosotros hemos recibido al Señor? ¿Nosotros lo queremos en nuestro medio? Sí y amén. Entonces el Señor seguramente, Él está tocando, Él está secretamente a veces obrando hasta que el día que se va a ver algo. Así trabaja el Señor. Entonces oremos por nuestros hermanos. Porque si el Señor no toca las cabezas, a alguien va a tocar. No nos desesperemos por eso. Pongamos en el Señor nuestra confianza. Y decíamos que el alma, por más que haya sido tocada y haya estado un tiempo, como se dice, llena del Espíritu y de todo el fervor de servirle al Señor, el alma puede menguar en eso porque por todas las condiciones naturales en que se vive, por la constante presión que a veces está sufriendo el que ha creído en el Señor, porque ahí hay una doble presión. Está la presión del mundo, del Adán corporativo, que es muy fuerte, pero gracias al Señor que Él ha dado también una promesa. Cuando la Escritura dice de esta manera: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El alma puede ser muy fluctuante, como una nave que está en medio de un mar tempestuoso, ¿sí? Pero la Escritura nos habla también en ese sentido. Hay un ancla. Ese ancla es nuestra esperanza, quien es Jesucristo. El libro de Colosenses dice que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Y el ancla nuestra está anclada en el mismo Cristo, en el mismo Jesús que entró primero que nosotros como un precursor. ¿Hasta dónde? Hasta más allá del velo. ¿A qué lugar entró el Señor? En la presencia del Padre.
Exactamente, al lugar santísimo. Entonces, ahí está anclada nuestra alma. ¿Sí? Está anclada ahí. Para que esté segura. Por eso el Señor dijo, vengan a mí los cansados y trabajados. ¿Vio? Porque el alma tiene esas características, porque está mirando para el Espíritu, mirando a Cristo, pero también a veces mira lo natural. Entonces el alma se fatiga, el alma se cansa, el alma se desespera. El alma puede entrar en algún conflicto, sí, pero inmediatamente cuando nos volvemos al Señor, el alma es confortada, el alma es animada, viene ese soplo de vida entonces a fortalecernos. Y también en ese pasaje el Señor dijo, que reciban descanso para sus almas y aprendan de mí. ¿Vio esas características de Cristo? El Espíritu se expresaba a través de su alma, entonces, ¿de qué manera? Paciente y humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, esa es el alma de Cristo. Nosotros fuimos llamados por Dios a ser transformados a la imagen de ese alma. Va a llegar el momento que va a ser transformado nuestros cuerpos. Pero mientras tanto, el Señor desea transformar nuestra alma. En base a esa alma. Entonces ahí podemos ir percibiendo algunos detalles del alma de Cristo. El Señor en un determinado momento, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Claro, venía la muerte de cruz. Y el Señor era plenamente humano. Y Él estaba dependiendo en toda su vida y ministerio, en su sustento como persona, sustento y cuidado como su persona, únicamente del Padre. Él vivió plenamente por fe y dependiendo de Dios en cada aspecto de su vida, en los pequeños y en los grandes. Y en ese momento Él dijo, no pudieron velar conmigo una hora. Él necesitaba compañeros y no hubo uno. Nadie. Si nosotros hubiésemos estado ahí, yo creo que muchos de nosotros ya hace rato lo hubiésemos dejado al Señor solo. Como esos que dijeron, esta palabra es tan dura de oír. Pero gracias al Señor, que Él también en estos tiempos ancló el alma a sí mismo para que tengamos este fortísimo consuelo, como dice la Escritura. ¿Sí? Y tenemos también ahora, por la luz que está llegando a nuestros corazones, ¿sí?, ser llamados a la transformación de nuestro corazón. Esto es muy precioso. Porque entonces vamos a dejar definitivamente de depender de esas características almáticas que pueden ser hasta buenas o, digamos, pero esto no es malo, pero es natural. Hay algo mucho mejor preparado por el Señor. Ya dije, hay algo muchísimo mejor preparado por el Señor, que es el corazón de Cristo, que son las características que nosotros debemos expresar acá. A una mayor transformación y crecimiento, mayor expresión de vida. Por eso la Escritura dice por ahí que algunos van a brillar, dice, a perpetua, van a resplandecer perpetuamente y toma como comparación los astros celestes. ¿En qué sentido? En que todos van a brillar, pero unos con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque en sus vidas el Señor pudo tener una mayor expresión. Más luz. Bien, no sé si algo me quedó, pero bueno, tiene que quedar para el próximo viernes. Ya estamos llegando al horario y bueno, el viernes próximo continuaremos y trataremos de entonces traer algo del alma de Cristo para mostrar. Si nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a ayudar en esto porque
La mente natural, recuerde, no es suficiente para esto. Pero sí tenemos la mente de Cristo y la sabiduría de Dios que va a trabajar en la mente de Cristo que nos ha sido concedida. Entonces ahí algo se va a elaborar. Algo el Señor va a poder instruirnos. Porque todo lo que llegue en la otra mente, hermano, se distorsiona, se diluye y la otra mente a veces, como dice la Escritura, es un corazón de piedra. Yo tengo mis razones. Uy, perdón. Uy, disculpen. Casi, sí. Yo tengo mis razones. Claro, ¿qué va a entrar en un corazón así? Si ustedes vienen algunas hojas que escribe la Emita, ¿dónde va a escribir uno si ella las llena completamente? Y si Dios va a escribir en ese alma tan escrita, tan rayada y tan llena de cosas. Si Dios prometió escribir en los corazones tienen que estar dispuestos, tienen que estar limpios. Miren, lo mejor es decirle, Señor, mirá, acá está mi corazón, no sé nada, no entiendo nada. Pero por favor, escribe algo en mí. Y especialmente a veces con esas características que nos dificultan la vida. Yo me he dado cuenta ahora, recién ahora, en estos últimos tiempos, cuánto nos dificultan la vida algunas cositas tan pequeñas. Gracias al Señor que me permite descubrirlas en este tiempo, porque si yo hubiese vivido más fuerte con esas características años atrás, mi vida hubiese sido un desastre. Sí. Pero algo me tocaba adentro y muchas veces me hacía arrepentirme, sí, delante del Señor y pedirle su ayuda. ¿Cómo me hacía volver al Señor? No sé. Bueno, eso también uno tiene que conocerlo. Porque el Señor es el que trata con nuestra alma, porque si no el alma se siente muy sola. Y ahí puede o descender o no, yo no necesito de nadie. Hubo grandes problemas dentro de la obra del Señor también por personas que se elevaron por sobre sus hermanos y tomaron dominio. O se creían que eran los únicos y que no había más unción que ahí. Eso ha dañado mucho la vida espiritual de los llamados por el Señor. Pero creemos que esos tiempos están terminando y que ahora Dios está tratando directamente, ¿sí?, en el ambiente de su casa, porque así tiene que ser. Todos los demás somos siervos, cada uno recibirá su recompensa. Por eso quiero animarles, con esto sí, ya concluimos, y es que hay que leer un pasaje en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Tomen nota en sus mentes. Apocalipsis capítulo 4, donde se describe 4 seres vivientes. Las características de estos seres vivientes, la teología se los ha aplicado a los 4 evangelios. Entonces, un evangelio presenta una característica de Cristo y otros otras, que corresponden a esos 4 seres vivientes. Entonces tenemos que descubrir qué aspectos del alma de Cristo están mostrando. ¿Sí? Porque recuerde que hay un hombre en los cielos, nuestro precursor, nuestra cabeza, Cristo Jesús. Veo al Hijo del Hombre, dijo Esteban cuando estaba siendo martirizado, de pie delante de Dios. Veo al Hijo del Hombre. Hay un hombre en los cielos. El Señor permanece con su cuerpo y con el alma humana que ha expresado plenamente y ha mostrado la imagen de Dios. Por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, y Él todavía no había ido a la cruz, no había sido glorificado, el que me ha visto a mí
y no estaba hablando de su ser exterior, sino de lo que Él expresó a través de todo su ministerio con los discípulos, de su enseñanza, sus obras, su palabra, ¿cómo es el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué misterio, ¿no? Que cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Entonces, les animo a diferenciar en estos 4 evangelios. Entonces, Mateo, para que tengamos el principio, está representado por un león, que significa que está representando un rey. Ese es uno de los seres vivientes. Y hay 3 más para completar 4 que se atribuyen a los 4 evangelios, que son la biografía, dicen algunos, de nuestro Señor Jesucristo, en sus aspectos humanos, en su ministerio. ¿Sí? Bien, concluimos entonces. Y vamos a agradecer al Señor con unas breves palabras, diciéndole: Padre, queremos agradecerte en el nombre de Jesús, que ha llegado este tiempo precioso que tú nos concedes, y es que estás santificando el alma para ti, nuestra alma, que muchas veces la hemos guardado, la hemos protegido, pero en ese tiempo, Señor, esta palabra que dice que si nosotros guardamos nuestra alma, la perderemos, pero que si la perdemos por tu causa, la ganaremos. Ayúdanos a entender y a vivir esta palabra. Concédenos, Señor, esta gracia de que tú nos reveles el corazón de Cristo y que Cristo mismo, que es nuestro Maestro, nos enseñe su realidad y nosotros podamos recibir en nuestro espíritu y nuestra alma, Padre, pueda vivir aquello que la palabra dice, que sea habitación tuya. Es decir, que tú expreses a través de nuestra alma tus características muy humanas, muy santas, muy preciosas, muy compasivas, muy llenas de paz, muy llenas de gozo. Que también el alma participe del poder del Espíritu, fructificando y llevando abundancia de fruto. Gracias, Señor, por llamarnos para ser transformados a la imagen de Cristo y ser habitación tuya. Que cada uno de mis hermanos alcance en este tiempo, Padre, esa vista del entendimiento con ojos bien abiertos para ver tu gloria. Hemos visto tantas cosas que a veces nos hubiese gustado cerrar los ojos a lo natural, pero no podemos negar la realidad. Gracias porque en este tiempo tú nos concedes verte a ti, oírte a ti, contemplarte a ti y palparte para disfrutar tu realidad, Señor. La bendición abundante de gracia y de paz para mis hermanos. Y extendemos, Señor, nuestra oración por cada uno de los santos, aún, Señor, en esta fe que tú nos concedes a nuestros hermanos de la Patagonia. De esos lugares olvidados, de esos lugares lejanos, Señor, tu poder, yo sé que los está alcanzando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.